En cuarto lugar, el estancamiento de los ingresos y la precariedad laboral. Aunque los números macroeconómicos puedan lucir estables, la evolución del ingreso de los uruguayos comunes nos cuenta otra historia. Tras el boom económico de la década pasada, en los últimos años, los salarios reales apenas se han mantenido al paso de la inflación. Si bien en el año 2023 el salario real promedio creció alrededor de un 4%, recuperando algo del terreno post-pandemia, aún está apenas por encima del nivel de 2019. La distribución también preocupa. La pobreza en el país se ha estancado en el torno al 10% de la población, exactamente un 10,1% en 2023, sin lograr bajar de los niveles precrisis. Y la pobreza infantil es incluso mayor. La desigualdad medida por el famoso índice de Gini ronda 0,39-0,40 en los últimos años, habiendo dejado de caer desde 2015. Esto significa que la mejora real distributiva que trajo el primer ciclo de los gobiernos de izquierda se frenó y que persiste una brecha y una profunda desigualdad entre sectores altos y bajos. A esto hay que sumarle la precarización del trabajo. Uruguay se precia y se autodefine mayoritariamente por ser uno de los países con mayores tasas de empleo formal. Pero la tasa de informalidad laboral alcanzó el 22,7% en el 2024. Y ese es el promedio nacional. En departamentos pobres, por ejemplo como Artigas, casi el 49%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, trabajan informalmente, mientras que en Montevideo, por ejemplo, es de un 14%. Dicho en criollo simple, en el interior profundo, la mitad de quienes viven de su trabajo en el siglo XXI no tienen protección social, ni vacacional, ni aguinaldo, ni estabilidad. A nivel urbano también se siente la inestabilidad mediante la proliferación de los empleos temporales, multiempleo para llegar a fin de mes, ¿no? Y todas esas formas de mierda de subempleo disfrazadas, repartidores de apps, monotributistas en la administración pública, etc. Los jóvenes afrontan un mercado laboral hostil, un alto desempleo juvenil y la norma de la ultra flexibilización. Pasantías, contratos a plazo fijo, ayudantes, colaboradores. En definitiva, el ingreso promedio mejoró respecto a hace 15 años, pero hoy está estancado para muchos. Y conseguirlo implica condiciones laborales cada vez más precarias. Este combo erosiona la clase media emergente y ensancha la franja de los trabajadores pobres. Pese a ello, apagamos el televisor frente a respuestas políticas tímidas. No se puede celebrar que el salario real crece cuando lo hace marginalmente. No hay ninguna discusión, ya que hablamos de salud mental y de educación. No hay ninguna discusión seria sobre una reducción de la jornada del empleo. Pero es sistémico. La lógica y el paradigma dominante que te conduce al éxito político es adaptarse al mercado, no domesticarlo. En quinto lugar, la crisis educativa y la deserción juvenil. Uruguay solía vanagloriarse, ¿no?, de su educación pública, pero las cifras actuales son alarmantes. Si bien casi el 99%, ¿no?, de nuestros niños completan la escuela primaria, no llega al 50% la de los adolescentes que terminan la educación secundaria antes de los 23 años. De otro modo, la mitad de los adolescentes de la República Oriental del Uruguay abandonan el sistema educativo antes de terminar el liceo. Y esta tasa de finalización es una de las más bajas de América Latina para un país de nuestro nivel de desarrollo. Además, si le ponemos un microscopio, las disparidades en rendimiento y en deserción educativa
son tremendas. En barrios acomodados, la mayoría de los jóvenes terminan el liceo y muchos siguen a la universidad, la que pagamos todos. En barrios pobres y, sobre todo, en áreas rurales, la norma es la deserción. Las causas son múltiples, pero esto está estudiado, ¿no? Pero básicamente muchos optan o deben ponerse a trabajar tempranamente. El porqué es obvio: ayudar a sus familias. Y otros se desenganchan por falta de apoyo, de transporte, de motivación. En menor grado inciden los embarazos adolescentes, pero también los entornos familiares complejos. El Estado ha aplicado parches, programas de tutoría, entrega de computadoras, el Ceibal, la promoción automática, pero no ha logrado revertir la tendencia de fondo. El motor del desarrollo del Uruguay tiene dos velocidades. Uno, de alta gama, de elite, colegios privados, caros o muchos liceos públicos de excelencia. Y otro masivo, en crisis, con ausentismo docente, con violencia, con problemas de salud mental, con pánico, con poca contención psicológica, peligrosos para ir, con currículos desactualizados, con una alta volatilidad de los docentes, con escuelas técnicas desfinanciadas. Cada año son decenas de miles los jóvenes que salen al mercado laboral sin título, sin formación, condenados de por vida a empleos precarios y a sueldos bajos, perpetuando el círculo de la desigualdad y la pobreza. Neoliberalismo, ¿te suena? Esa masa, ¿no?, que en un momento llamó los niní, que no estudiaban ni trabajaban, o de subempleados, es caldo de cultivo para otros problemas sociales. Frustración vital, depresión, consumo problemático de sustancias, delincuencia, suicidio, está todo atado. Los políticos hablamos mucho de la educación en campaña, pero en los hechos nos ha faltado audacia. Ni una reforma integral seria, ni inversiones suficientes en infraestructura y docentes, ni alianzas con la comunidad en clave horizontal y democrática. Se ha normalizado que la deserción escolar sea el gran problema sin solución. Y así Uruguay, lisa y llanamente, compromete su futuro. Par de generaciones. Y esto estudié incluso post pandemia, una catástrofe, con un capital educativo menguante en un mundo que exige cada vez más capacitación y de alguna forma recetar, si el Estado fuera un médico, una receta, un medicamento para el fracaso y para el atraso. En el punto 6 estaría la segmentación social y la inequidad territorial. A pesar de tener un tamaño pequeño, este país está profundamente segmentado en lo social y lo geográfico. Decimos brecha todo, ¿no? Así, la brecha entre Montevideo y su zona metropolitana y el interior rural sigue siendo muy marcada. Muchas de las oportunidades económicas, educativas, culturales y sanitarias se concentran en la capital. Morís en la capital. Mientras el litoral norte y el noreste del país, Rivera, Cerro Largo, Artigas, presenta indicadores de desarrollo claramente inferiores. Por ejemplo, ¿no?, datos del INE, la última encuesta nacional de hogares. La informalidad laboral y la pobreza se duplican, las duplican a las de Montevideo. Uruguayos clase A y clase C, según su domicilio, su código postal. Pero intraciudad también pasa lo mismo. Montevideo exhibe una segregación espacial fuerte, ¿no?, con barrios en la costa este de nivel europeo y cinturones periféricos con carencia de infraestructura básica, balcanizados. La clase alta de este país, la burguesía de este país, vive en una burbuja dorada. Y tiene muchos amigos en la nuestra. Y financia nuestras campañas también, ¿no? Colegios trilingües, shopping centers, barrios privados, clubes exclusivos. Casi pegan el palo al margen de la realidad.
A su vez, la clase trabajadora y los sectores vulnerables habitan en zonas con escuelas de mucho peor rendimiento, con calles mucho más inseguras, con policlínicas saturadas y con muchos menos medicamentos y pocas opciones de ocio, cultura o desarrollo. Es esa segmentación la que sigue reproduciendo una desigualdad que ya está insoportable. Seguimos en una etapa precapitalista, una suerte de feudalismo, donde nacés virtualmente determina tu destino. La movilidad social en el Uruguay se ha estancado. Ya no es tan cierto que cualquiera con esfuerzo sale adelante, porque las condiciones de origen no solo pesan demasiado, sino, y además ahora existen las ciencias sociales que lo estudian, o sea, no solo pesan demasiado, sino que cada vez determinan más. Un hijo de familia profesional de Montevideo irá a la universidad con naturalidad, 92 de 100. Un hijo de madre soltera en un asentamiento difícilmente termina el liceo, 20 y poco de 100. Si a toda esta conga le sumamos la brecha digital, sí, miren que a pesar del plan Ceibal existe, la inequidad del acceso a cultura, a conexiones, a redes, a vínculos, obtenemos un cuadro de fragmentación social preocupante. Ni el Estado ni nuestra izquierda, cuando gobernó, han logrado articular un proyecto integrador que derribe estas barreras. Se ha avanzado, ¿no?, en transferencias sociales, en pensiones, en democratizar y es cierto, ¿no?, que esto contuvo la indigencia, pero no en igualar de forma definitiva las oportunidades de partida. Porque sin eso, la famosa y tan mentada cohesión social uruguaya será cada vez más un recuerdo borroso del pasado. Marcará